Bienvenidos, amados hermanos. Tome su lugar y disfrute de la presencia del Señor. Dios está aquí, como lo decía el canto. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Dios está aquí. Eh, y vamos a entrar a la palabra. El día domingo estábamos viendo eh, acerca de lo que es, hermanos, la autoridad y cómo, hermanos, aquel a quien Dios le concede autoridad, hermano, necesita ser humilde para poder entonces, hermanos, desarrollar esa función eh, de la mejor manera. Porque, hermano, todo lo que Dios nos da, la verdad son cosas hermosas, son perlas, son joyas. No sé si usted se recuerda cuando le fueron a buscar esposa a Isaac, al hijo de... eh, entonces, ¿con qué lo mandó el papá? Dice que le llevaba muchas prendas, muchas cosas hermosas, bonitas, ¿verdad? Y esas mismas es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, cuando Dios nos da eso, hermanos, bonito a nosotros y se manifiesta en nosotros, pues ahí es donde hay un problema o hay un riesgo de que podamos, hermanos, entonces, en vez de ser humildes, ser todo lo contrario. Esto, hermanos, sabemos que ya se dio. Eh, Estamos en el reino terrenal, pero en el reino celestial, usted sabe de que hubo alguien allá a quien Dios, hermanos, le dio belleza, le dio hermosura. Y usted sabe lo que le pasó, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que eso no nos suceda a nosotros, que no vayamos a caer en lo mismo. Y para eso, pues entonces, es bueno que escudriñemos la palabra. Usted pensará y dirá, hermano, pues yo no sé lo que usted me habla, o sí le entiendo, pero eso tal vez es solo para usted, pues a usted lo pusieron, a usted lo llamaron, y no sé qué pueda venir a su mente con esto que le estoy enseñando. Pero déjeme le digo algo, no necesariamente lo que pasa es de que su momento, su lugar, su tiempo no le ha llegado, pero usted no sabe de qué manera poderosa Dios lo quiere usar o lo va a usar. Y entonces, pero acuérdese de que antes de que Dios entonces haga uso de nosotros, primero nos llama. Entonces nos equipa, nos enseña, nos mete a la escuela. Y entonces es cuando, después de que, hermanos, ya somos enseñados, somos procesados, entonces viene la función. Entonces empezamos a desempeñar lo que el Señor nos ha dado. Entonces es necesario, tal vez usted ahorita no lo vea de esa manera, no lo entienda, y crea de que no es para usted, pero mire, con Dios no hay casualidades. Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Entonces, el que menos se debe de descalificar aquí es usted. Porque si me ve a mí y piensa que es solo para mí, piensa lo mejor de esta manera. A él ya lo pusieron, él ya está. Y el que sigue soy yo. ¿O no? Tal vez no en la misma posición, tal vez sí, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero si yo ya estoy en un lugar y usted todavía no está, pues el que sigue es usted. ¿O no?
o no quiere. Esa es otra cosa. Pero si usted todavía está, hermanos, en la banca, como discípulo, es porque se está preparando, es porque Dios lo está preparando y porque tarde o temprano Dios lo va a llamar y lo va a usar. Entonces sí es para usted, aunque parezca que no. Y lo mejor es de que lo entendamos antes de que empecemos a desempeñarlo. Entonces, el día domingo, entonces leímos Números 12, ¿verdad? Volvámoslo a leer si gusta. Números 12. Creo que era el 3. Y dice, y aquel varón, déjese lo pongo en la pantalla. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Pero venimos, hermano, aprendiendo lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Algo que dijimos que debemos de hacer es esto, que Moisés era. ¿Y qué era Moisés? Humilde. Y no era cualquier clase de humilde. Dice que era el más humilde que cualquier otra persona en la tierra. O sea que del 1 al 10 estaba en el 10 tal vez. Imagínese. Pero el problema es antes. Número 2, dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Y entonces sabemos que los llama, ¿verdad? Les dice, a ver ustedes tres, los quiero sentir un rato ahí a la entrada de la puerta o la tienda o el tabernáculo. Necesito hablar con ustedes. Entonces, mire, debemos de saber identificar, debemos de saber entender la diferencia que existe, ¿verdad? Una cosa es, hermanos, que el Señor nos use y otra cosa es de que el Señor nos llame y nos use. O en otras palabras, una cosa es, hermanos, mire, porque hay o habemos dentro de la congregación personas que son usadas y otras que son llamadas, hermanos, y puestas en un lugar específico. Y este era el caso aquí. Aarón era usado. Era el sumo sacerdote. María dice que profetizaba. Era usada. Pero la cabeza, el líder, era Moisés. Y entonces vemos, hermanos, que el que era la cabeza, el que era el líder, el que, hermanos, Dios lo usó, hermanos, con sus palabras, con sus labios, con su boca, con su voz, diciendo cosas y sucedieron cosas que no habían existido, que no se habían visto, que no habían pasado antes. Sucedieron, pasaron. Mas sin embargo, los otros dos que no, hermanos, habían sido usados de esa manera poderosamente, tenían una actitud diferente a aquel que sí tenía esa experiencia. Porque a María, hermanos, el Señor a Aarón no le habló cara a cara. ¿Verdad que no? ¿Cómo dice que el Señor hablaba?
Está en el 5. No allí, pero vamos a empezar ahí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam. Llamó él. Llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones. Entonces les dice, mire, si ustedes van a ser usados, o si han sido usados, yo he hablado con ustedes en visiones. Les hablaría a través de sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Eso está cardíaco. Yo le hablo a él cara a cara. Nada de visiones, nada de sueños, cara a cara. Con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve. Leprosos, cuando Aarón vio lo que había pasado, ella clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés, y ahí se va algo que habían establecido. Entonces, hermano, aquí el que tenía que haberse sentido que no debía, pero si tenía algo, como Pablo dijo, si yo tengo algo de qué gloriarme es de esto. A veces uno sí se puede gloriar de ciertas cosas. Y usted cree que Moisés no tenía de qué gloriarse, hermanos, de poder decir, de poder saber que a él le hablaba el Señor de esa manera. Hermano, yo no sé usted, pero yo tal vez hubiera tomado la posición de Aarón, de haberme sentido o pensado como ellos pensaron. Usted no, pero yo sí, tal vez, más seguro sí. Porque eso, hermanos, como el mismo Señor les dice, yo a ustedes, si es que les voy a hablar en sueños, en visiones, pero no con Él. Aparte de no con Él, todavía le dice, de toda mi casa, a Él es a quien yo le confío. Y uno dirá, ay Señor, ¿y a mí no? ¿O qué? ¿A poco no se puede hacer uno esa pregunta si el Señor la está poniendo de esa manera? Está para preguntarle, Señor, ¿y yo qué? ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué no he hecho o qué no soy? Ayúdame, dámelo, porque pues yo también quiero que confíes en mí. Y entonces él sí tenía, hermanos, de qué jactarse. Mas, sin embargo, dice que ustedes dicen que son, y que Dios los puede usar, y que, perfecto. Dice que, creo que fue cuando le dijeron de que agarrara 70 personas para que le ayudaran a él en el servicio, en lo que tenía que hacer. Y dice que los 70 comenzaron a profetizar. Pero uno se había quedado de los 70. En otras palabras, se habían presentado 69, creo. Y ese uno se quedó, no sé por qué. Y ahí donde se quedó, como era de los 70, también profetizó. Y entonces le van a decir a Moisés, mira, aquel también está profetizando, ¿y a ti qué? A mí me gustaría que todos ustedes profetizaran, con eso le salió. Yo quisiera que todos lo hicieran.
Pero yo hubiera dicho, no, yo quisiera que solo a mí me usara. Y él dice, no, ¿a ti qué? Déjalo. Si a mí me gustaría que todos. Y entonces, híjoles, hermanos, sí, tenemos mucho que ver y mucho que aprender aquí de Moisés. Yo no había estudiado casi a Moisés. Eh, siempre he estudiado otros personajes que me gustan. Pero viendo ahora a Moisés, como lo hemos estado viendo, hay mucho que aprender de él. Nos enseña muchas cosas muy bonitas para que sepamos nosotros cómo comportarnos. Si es que queremos que Dios se comporte de la manera que se comporta con Él. ¿No le gustaría ser el favorito a usted del Señor? Pero entonces, ahí están los pasos a hacer. ¿Qué hacer? Entonces viene Él y mire, por eso es de que Él le llama, como Él no hay otro en la tierra, de manso, de humilde. Y es por eso que el Señor sí lo veía, sabía de Él, y entonces por eso era de que con Él, hermanos, su relación era diferente. Entonces, eh, deje ver dónde estoy. Estoy en el equivocado. Entonces, la otra cosa que mirábamos era autoridad. Si hay algo que tenía, algo que Dios le había dado a Moisés era autoridad. Y pongámoslo de esa manera, le había dado poder también. Y entonces, pero nosotros tenemos, la iglesia hoy en día tiene un problema, hermanos, con lo que es la autoridad. Yo no sé si a usted le ha pasado donde usted se ha congregado, pero eh, donde usted se ha congregado, todos los líderes han sido mansos y humildes o han tenido otras actitudes por lo que son. Sí, hermano, aquí donde estoy usted. Imagínese, ay, Señor. Ay, Dios quiera que no. Pero y si no, pues ni modo, perdóneme. Entonces, el Señor dijo, les doy autoridad, ¿verdad? Pero, ¿para qué dijo que nos daba la autoridad? Pues que apunta. Ujú. Ahí está, mire, el 19, que es Lucas 10:19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, mas no les hará daño. Entonces, ¿para qué? Es, hermano, para las artimañas, para el reino de las tinieblas, para el reino de el enemigo. Y aún, hermanos, para dentro de la congregación también, pero de una manera sana, de una manera santa, de la manera correcta. ¿Sí? Sí, si hay algo que o debiéramos hacer de acuerdo a lo que estás diciendo,
que sí deberíamos de festejar, saltar, brincar y gritar, es porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque echar fuera a un demonio, pues sí está bien, o sea, pero al otro día pasó y se olvidó. ¿O qué ganó? Nomás si libertó a la persona que lo tenía, pues sí ganó, ¿verdad? Que esa persona haya sido liberada, pero quien ganó fue la persona porque a ella fue a la que le salió el demonio o el espíritu. Pero usted, por eso él dice, alégrense mejor de saber que su nombre se está escrito en el libro de la vida. Porque ahí sí, hermanos, tenemos de qué alegrarnos. Entonces, autoridad no necesariamente es, hermanos, que en cualquier problema, eh, pues saltemos y digamos, hagan esto, o por qué no obedecen si yo les dije que así era, no hicieron esto, por qué hicieron aquello, y entonces usted comienza, hermanos, a pues a enseñar, hermanos, que usted dio órdenes, que usted dijo, que usted mandó y que, pues, ¿por qué no se cumplen? ¿Por qué no se hacen? Y muchas veces, pues, eso es lo que vemos a veces como autoridad, de decirle a las personas, a veces decimos, les voy a decir sus verdades, pero usted no tiene que decirle sus verdades a nadie. Usted tiene que decirle la verdad, o sea, lo que la Biblia dice, la Biblia. No sus verdades, porque todos tenemos algo que nos digan. Y entonces nos sentimos contentos, satisfechos, ya le dije, ya hasta me siento desahogado porque se lo dije, ya se lo quería decir. Pero si era usted, hermanos, mejor preocúpese, porque no hizo nada bueno. Usted dijo lo que veía, lo que pensaba y lo que quería y lo que quería hacer. Pero no nos mandaron a eso. Nos mandaron a decir la verdad. Si hay que decir una verdad, dígala. Pero no sus verdades a la gente. Y eso es lo que vemos hoy en día en los líderes. O sea, cuando ellos están haciendo eso o actúan de esa manera, o les gusta actuar de esa manera, porque eso es lo que la autoridad prácticamente le da a alguien, en la manera equivocada, ¿no? De poderle decir a alguien lo que hizo mal, lo que está mal, lo que no debe de hacer o cómo debe de hacerlo. Pero eso cualquiera se lo puede decir sin tener autoridad, solamente conocer la palabra. Le puede decir qué debe de hacer y qué no debe de hacer y cómo lo debe de hacer. Hay una mejor autoridad, hermanos, que debemos de buscar. Pero no sin antes, pues, conocer primeramente lo que es humildad. Porque si no, hermanos, si usted dice o usa su autoridad sin humildad, lo que usted va a hacer es un dictador. Y sin humildad, hermanos, no vamos a poder llegar a ser buenos servidores. Usted sabe lo opuesto de humildad. Y eso fue lo que tenía el enemigo. Eso fue lo que lo llevó a él ser lo que es ahora. Él era un servidor, pero se quiso igualar a Dios. Quiso ser igual a Dios. Quiso tener su trono al lado del de Dios. Por un poquito de poder que el Señor le había dado, porque lo había hecho hermoso, pues se creyó que podía ser igual que Dios. Y ese fue el problema de Aarón y María. Que vieron que lo que Dios hacía, que Dios hablaba, que Dios actuaba a través de Moisés, y entonces ellos dijeron, pues también el Señor lo hace con nosotros.
¿O no, Aarón? ¿Cuántas veces has hecho esto? No, pues ya no tengo ni las cuentas, ya las perdí. ¿Y tú, María? No, pues yo también. Así es que estamos iguales. Es más, él es mi hermano más pequeño. Nosotros somos mayores. Él nos tiene que respetar a nosotros. ¿Verdad? ¿Qué no hacer? De acuerdo a lo que estamos viendo, entonces, hermanos, en este pasaje de Moisés, de los tres, de Moisés, de Aarón y de Miriam o María, no tomar posiciones o no ponernos a hacer lo que no le han mandado a hacer o lo que no le han pedido hacer. Porque si no caemos igual como ella. Si usted usurpa una posición, hermanos, a la cual no lo han llamado o a la cual no lo han puesto, entonces con eso no estoy diciendo de que usted no pueda trabajar en esa área. Usted puede trabajar, usted puede hacerlo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿O cómo debe de ser nuestro proceder? Entonces, si estamos usurpando un lugar o una posición, entonces estamos mal. ¿Podemos trabajar? Sí. Póngase en contacto con la persona y déjele saber que usted quiere trabajar y que va a estar trabajando o que quiere ayudar o que le dé el permiso para poderse desenvolver en esa área y entonces si le dan un sí, trabaje y si le dan un no, no trabaje. Así de sencillo. Porque que ellos quisieron usurpar una posición que Dios no les había dado a ellos. Ellos dicen, ¿acaso Dios no hace lo mismo con nosotros? Y el Señor les dijo, no, lo hago pero de una manera diferente, nada que ver como lo hago con Él. Ahora, esto suena como muy, hermanos, pero ahí suena como que está hablando en lo espiritual, pero ya en lo, aquí, pongámoslo en lo físico, en lo literal, pues parece ser como que es un poquito muy fuerte, ¿no? O muy dictador, o no sé ni cómo llamarle. No, no porque estos eran tres seres humanos iguales que nosotros, que Dios los había puesto en un lugar, en una posición, en un llamado o en una obra que hacer. Entonces, pero a veces queremos, hermanos, hacerlo y nuestras intenciones son buenas. Pero entonces, lo que tenemos que aprender es cómo debe de ser nuestro proceder, cuáles son los pasos a seguir. Y entonces, hermanos, pues trabajar, ser de ayuda. No vaya queriendo imponer, no vaya queriendo cambiar las cosas, no vaya queriendo hacerlas a su manera, porque no es su tiempo. Le llegará su día, su tiempo en el cual usted lo pondrá y entonces usted pondrá a hacer las cosas a su manera y como usted, Dios lo guíe. Y se lo digo porque a mí me pasó también. Yo de donde vengo, yo quise también imponer tal vez y hacer cosas a mi manera y lo que me llevaba era un no. ¿Y nos gusta? No. Y entonces ya cuando Dios nos da lo de nosotros, entonces Dios nos dice, ok, trabaja, dale. Pero mientras no podemos o no debemos usurpar, pues, hacer las cosas a nuestra manera. Si hay alguien que el Señor ha establecido, Él ha puesto, ¿qué tenemos que hacer? Eso, sujetarnos. Nos guste o no nos guste. Querramos o no querramos. Ahí es donde estamos siendo formados.
Ahí es donde están tratando con nuestro interior, con nuestra alma, con nuestra carne, aquellos egos. Ahí es donde nos están haciendo humildes, poco a poquito. O a veces, dependiendo cómo le entremos nosotros, así nos dan el garrotazo, ¿no? Entonces, y se lo digo porque ahí está. Vea lo que le pasó a Miriam, a María. Le salió lepra, pecado. Eso significa la lepra. Entonces, ¿qué hizo? Pecó. ¿Qué le dio? La lepra. Y cuando lo vieron se asustaron porque ellos no podían entonces ser parte del pueblo. Tenían que estar separados, tenían que estar afuera del pueblo. Y por eso usted ve la actitud de ellos. ¡Pum! Luego, hasta mi señor le dijeron a Moisés. Y después de que saber qué le habían dicho. Pero es bueno porque supieron lo que tenían que hacer y actuaron rápido. El problema es cuando nos quedamos, hermanos, en lo que hemos hecho y no corregimos. Pero entonces aquí la Biblia nos enseña que podemos hacer cosas y que Dios no las va a aceptar, pero a la misma vez nos enseña qué debemos de hacer, cómo debe de ser nuestro proceder. Porque después Aarón, hermanos, fue el sacerdote, el sumo sacerdote. Llegó hasta donde tenía que haber llegado. Entonces, por ejemplo, ahorita le dije, eh, no lo haga, pida permiso, sujétese. Le hago la pregunta, ¿cómo reaccionó? ¿Qué sintió? De acuerdo a lo que haya sentido, ahí usted se puede calificar cómo está. ¿Yo pedir permiso? ¿Yo tengo que pedir permiso? ¿Que yo no puedo hacer esto? Ni que ellos fueran Dios para estar diciendo qué deben de hacer o qué no. Si esa es su actitud, si eso fue lo que le vino a la mente, tiene que trabajar con la humildad. Porque cualquiera que no tiene humildad va a decir, no, a mí la Biblia dice de que yo tengo autoridad, yo tengo esto, yo tengo aquello. Para empezar, tiene que ver quién es usted en el Señor para entonces saber, porque Dios no le da, hermanos, autoridad ni poder a nadie. Mire el loco ese de Norcorea. Ese tiene poder y autoridad y está mero loco. Con ese poder y autoridad que ese presidente tiene, puede causar muchas cosas, si no una tercera guerra mundial, o tantas muertes, o no sé qué tanto. Porque tiene poder y autoridad. Pero parece ser que no la sabe usar, no la sabe manejar. Y entonces es un peligro. Entonces Dios no le va a dar poder ni autoridad a usted si Él sabe, en otras palabras, hermanos, si Dios sabe de que usted se va a quemar con una bola de fuego que Él le dé, no se la va a dar. Se va a quemar. Le va a enseñar primero qué es el fuego y que eso quema y cómo no se puede quemar. Y entonces ya le va a soltar la bola de fuego. Entonces, el problema es que, entonces cuando uno está en esa actitud de que no está bien enseñado, orientado de cómo se deben de hacer las cosas, entonces, ¿qué sucede? Pues viene alguien y luego
y nos llama la atención. Y nos dice, hermano, eso que está haciendo pues no es así. Hay un orden, mire, primero tiene que hacer esto. Y ya lo instruyen un poco a uno, ¿verdad? Pero ¿por qué viene la instrucción? ¿O por qué? Porque primeramente es beneficiosa para la persona. Y segundo, hermanos, porque si no se pone un orden, entonces alguien más va a ver y va a querer hacer lo mismo. Y va a hacer lo mismo. Y de ahí va a haber un tercero, un cuarto. Y cuando sintamos, lo que hay es un desorden. Cuando lo que debe de haber es un orden. Entonces, por eso es de que siempre se ponen las reglas, se ponen los estatutos, se hace lo que se hace, porque no es sano, no es sabio permitir que estas cosas se den o sucedan sin hablar con la persona. Pero hay que ser sabio también, porque tal vez con usted no lo van a hacer, pero si a usted le toca que hacerlo, sea sabio. No llegue, hermanos, echando fuego, maltratando, insultando o con autoridad y que tiene usted y que no sé qué. No. Llegue sabiamente, humildemente, con amor y hay que corregir. Porque usted tiene que aprender a que lo corrija, pero vuelvo a lo mismo. El día de mañana usted va a estar corrigiendo. Y entonces usted también tiene que aprender a cómo corregir. Porque si no pasó porque lo corrigieron, fue porque usted se portó bien y supo hacer bien las cosas. Pero entonces no aprendió a cómo actuar. Y ahora tiene que aprender a cómo actuar, porque si usted le va a tocar corregir. Por ejemplo, cuando estaba mi hija pequeña, yo la corregía. Y lo que le decía era, mira, mi hija, yo sé que a ti no te gusta lo que te digo o lo que te pido. Pero te vas a acordar que pronto tú vas a ser madre y vas a estar haciendo lo mismo que yo estoy haciendo ahorita con tus hijos. Y posiblemente ya lo esté haciendo. Porque ese tiempo, ese día se llega. Que cuando a uno lo corrigen y no le gusta. Pero al otro día está uno en esa posición. Y imponiendo el poder que uno dice tener, a veces hace más rebelde a la persona. En vez de ayudar, la hace rebelde. Y tampoco está bien. Entonces Aarón y María se estaban saltando el orden. Viene Dios y los ubica. Los pone quietos. Veamos a Lucas 4:32, por favor. ¿Qué dice? Fíjese. ¿En qué hablaba el Señor con autoridad? ¿Mandándoles a hacer las cosas o en lo que les enseñaba? Porque una cosa es ir con alguien y mandarle con autoridad a hacer cosas. Y otra cosa es enseñarle a alguien algo,
Pero en ese algo que él enseñaba sin imponer autoridad o decir que él era autoridad o que él tenía la autoridad, sino que cuando lo enseñaba, cuando lo decía, automáticamente había algo que lo respaldaba. Había algo que lo respaldaba. Y eso es lo que la gente se asombraba. Decía, pero ¿cómo este tipo habla? ¿Por qué nos hace sentir? ¿Por qué nos hace pensar? ¿Por qué nos hace querer actuar? ¿Por qué nos hace verlo y ver que tiene algo diferente sin estar gritando, sin estar imponiendo? Y eso es lo que le estaba diciendo, que es la autoridad que nosotros debemos de saber y la de que debemos de tener. La que debemos de querer y de pedirle al Señor que tengamos. Pero nos hemos equivocado porque queremos autoridad para otra cosa. La gente se quedaba asombrada, no porque gritaba, no porque se enojaba y se ponía rojo y se ponía como Hulk, ahí sí uno se puede asombrar, ¿no? Porque revienta la camisa y echa espumas y sale corriendo como el buey, ¿verdad? Y ahí la gente sí se puede quedar asombrada, pero no se quedaba asombrada porque veían eso en el Señor Jesús. Él representaba su autoridad de una manera diferente. Y ahí está. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Entonces, cuando él decía algo, hermanos, que hablaba del Padre, lo que el Padre decía, lo que el Padre quería, hermanos, había algo sobrenatural en esas palabras que se podían sentir, que hacían efecto, que hacían cambiar, que hacían recapacitar, que hacían pensar, que hacían arrepentirse. Entonces, cuando usted habla con alguien y tiene la autoridad y es respaldada por el Padre, entonces hay un efecto, hay un cambio. Pero cuando no sabe ser la autoridad, no sabe usar la autoridad y entonces habla con la autoridad de una manera equivocada, entonces, como le dije, ¿qué es lo que provocamos en la persona? Rebeldía. Rebeldía. Mateo 7:28. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron, ¿qué? Asombradas de su enseñanza. 29. ¿Qué dice el 29? Esta dice, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Había una diferencia. Aquellos hermanos mandaban, como yo le estaba diciendo hace un ratito, pero detrás de sus palabras no había ese respaldo. No había eso, hermanos, que hacía que la gente recapacitara, pensara, se arrepintiera, cambiara o lo que tenía que hacer el efecto, no lo hacía. Ellos podían hablar y podían estar mandando y mandaban y hacían y todo eso, pero todo seguía igual, no había un cambio. Pero cuando el Señor hablaba, cuando el Señor, hermanos, hacía lo que hacía, había un cambio, había diferencia. Imagínense que dice que se quedaban asombrados porque lo hacía con verdadera autoridad. Entonces quiere decir que hay una que no es verdadera. Si hay una verdadera, hay una que no es verdadera. Ahora entonces, ¿cuál es la mala y cuál es la buena? Bueno, pues aquí ya la buena ya la sabemos, ¿verdad? Pues ahí está.
es la del Señor, ¿verdad? No la podemos eh, negar. Pero dice que él lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Entonces, hermanos, como le digo, mire, usted lo que más que necesita es predicar, hablar de la palabra, lo que la palabra dice. Si la persona quiere hacer caso, bien por ella. Si no quiere hacer, mal por ella. Y lo que necesitamos es que Dios nos respalde para que entonces cuando nosotros hablemos la palabra, esa palabra la persona la reciba y haga el efecto y lo lleve a un cambio. O lo lleve por lo cual usted está hablando. No que esté mandando, sino lo que está hablando. Mire, me gusta Marcos 11:27. ¿Qué dice? Nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Sigue? ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlo? Entonces, fíjese. ¿Con qué autoridad haces? Mire, ellos sabían, había una diferencia, hermanos, en esa autoridad. Por eso es que ellos le llaman la verdadera autoridad. Porque en esa autoridad había una diferencia. Por eso es de que, mire, a mí me dicen o me quieren decir a veces qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Yo conozco mi autoridad, yo sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Lo que pasa es que yo trato de hacerlo de acuerdo a lo que a mí me dicta la palabra. Pero no es que yo no sepa. Y en algunas sí. ¿Para qué voy a decir que lo sé todo? Porque tal vez a eso estoy sonando. Pero más o menos uno sabe. Entonces yo no quiero ser del montón. Que porque allá lo hacían, que porque allá lo dicen, porque allá esto, que porque allá. Yo quiero saber la verdadera autoridad. Yo quiero regir con la verdadera autoridad. Porque esa es la que me van a demandar, con esa es la que me van a juzgar. ¿Cómo lo hice? ¿Y con qué lo hice? ¿Lo hice con la palabra? ¿O lo hice a mi manera? ¿O copiándole a otro? Que porque allá lo hacen y porque allá lo dicen. Bueno, yo no tengo que copiarle a nadie. Yo tengo que copiarle al Señor Jesús. Yo tengo que guiarme por lo que la palabra dice. Por eso es que no le copio a nadie. Por eso es que no soy como otras personas. Por eso tal vez me juzgarán porque me siento, porque no soy como ellos. Soy diferente. No necesito ser como alguien. La Biblia me dice que no hay otro como yo. Y no hay otro como ellos. Entonces, si no hay otro como ellos, ¿por qué quiero ser como ellos? Si es algo, hermanos, que valga la pena, entonces, eh, pues sí, ¿no? Tienen algo positivo, algo bueno. Pero entonces dice, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Me gusta esta frase. No dice, ¿con qué autoridad mandas a que hagan estas cosas? Dice, haces. ¿Quién era el que las hacía? El Señor. Nosotros no queremos hacer, digo, nosotros no queremos hacer, nosotros queremos mandar porque tenemos autoridad. Que lo hagan, que lo hagan. Como enseñamos.
sino es con el ejemplo. ¿Cómo debemos de enseñar? Sino es con la palabra y con el ejemplo. Mandando para allá. Usted. Aunque no lo crea, sí hay personas así. A él le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo, haces tal? Claro que esto usted me puede decir, bueno, tal vez andaba haciendo señales, tal vez andaba sanando, y que sí, sí, todo eso entra allí. Lo que pasa era que cuando él hablaba, cuando él decía, cuando él mandaba, vuelvo a lo mismo, había algo que respaldaba esas palabras y producían el cambio, el arrepentimiento, la sanidad, cadenas rotas, demonios echados fuera. Esa es la autoridad que usted debe de desear, que debe de buscar, ser y tener y seguir. No la que el resto del mundo hace, o quiere, o busca, o desea, sino la autoridad del Señor Jesús. Es el vivo ejemplo. Él dijo, ¿cómo es que dijo? Aprended de mí, que soy hombre manso y humilde, y llevad mi yugo que es ligero, porque ligera es mi carga, algo así va, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Mire, hermano, si Pedro, Pablo me hubieran dicho a mí, aprended de mí, yo hubiera dicho, amén. Hermano, pero que el Señor diga, aprended de mí, ya es otra cosa. Porque Pedro y Pablo, ¿quiénes eran? Tenían algo en las manos del Señor, ya cuando comenzaron a ser usados, eran grandes personas, grandes vasos, pues, o siervos. Pero antes, ¿quiénes eran? Pero él dice, aprended de mí, déjense lo pongo de esa manera, aprended de mí que yo soy el creador de todo, que no tengo principio ni el fin. Soy el todopoderoso, mas sin embargo soy manso y humilde. Él sí tenía de qué gloriarse. Él no tenía necesidad de decir que es manso y humilde. Si de él es toda la gloria, toda la adoración, todo el honor, toda la alabanza. No, sin embargo, él dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Entonces, fíjese, acuérdense que fuimos llamados a ser a la imagen del Señor Jesús, a la estatura de Él. A Él es a quien tenemos que ver. No vea a otros, hermanos. Mire, hay muchos predicadores, hermanos, que todos predican igual, hacen lo mismo, se mueven igual, hablan a las mismas lenguas, hermanos. Todos lo hacen igual. ¿Por qué? Porque están imitando a otra persona. Y si así son felices, pues está bien. Pero ¿a quién tenemos que imitar nosotros? Hay dos. A Jesús. Y me van a fusilar. Y a Pablo. Pablo dice, ser imitadores de mí. Por eso se lo estoy diciendo, porque está ahí en la Biblia. Si no, no. Pero no dijo él, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él está diciendo, sean igual que yo. Porque yo sigo a Cristo y lo sigo de la manera buena, correcta. Entonces no hay pierde aquí. Si quieren ver a un hombre o no sé con qué intención lo hizo. Y tal vez nos podamos identificar un poquito más, no sé, decir, es que Pablo era hombre, había pecado en él y todo esto, y sí. Pero el Señor Jesús dice, aprended de mí.
véanme a mí, cómo yo hago, cómo yo actúo, cómo yo camino, cómo yo pienso, y hagan lo mismo. Entonces, nuestro ejemplo, nuestro maestro, nuestro camino se llama Jesús. A Él tenemos que imitar, como Él tenemos que hacer. Y cuando lo seamos, entonces, hermanos, cuando hablemos, vamos a hablar con autoridad. Sin andar, hermano, preocupándome que aquel me hace caso, que aquel no me hace caso. Pues hace caso, bueno, si no hace caso, bueno, Dios se va a encargar como se encargó de Aarón y de Miriam. ¿Para qué se complica uno la vida? No hay que complicarse la vida. Si Dios le dijo, usted diga. Si Dios no le dijo, no diga nada. Es todo lo que tenemos que hacer. Pero nos atribulamos, nos hacemos tantas bolas que entonces, hermanos, perdemos el enfoque. No estamos en donde debiéramos hacer, no estamos caminando, no estamos actuando, no estamos enseñando, no estamos dando el ejemplo que debiéramos estar dando, porque lo estamos haciendo nosotros también erróneamente. Y tal vez usted no se ha dado cuenta, pero las personas sí, y por eso dicen, no, ¿qué ejemplo va a ser? Así es de que Dios le continúe bendiciendo, hermano Andy. Pasen buenas noches. Dios guarde su entrada y su salida y su sabroso sueño en esta noche. Amén. Es como lo que, muy bonita palabra. Es como lo que le decía al principio, que cuando, lo que decía la palabra, que cuando el Señor habla, todo el mundo se queda quieto. Cuando Él habla hay sanidad, cuando Él habla hay liberación, cuando la palabra de Dios es fuerte y cuando habla con autoridad. Amén. Es bonito saber cuando el Señor nos respalda, como lo hizo con Moisés. Y, y también allá afuera, también que nos sirva a nosotros. Si tenemos que hablarle a alguien, hacerlo con amor, no ir directamente a la llaga, no ir directamente, es que tú eres esto y tú esto, no acusemos a nadie. Um, Hay que hablarles con amor y el día que nos intenten hacernos enojar o que nos quieran menospreciar, usted respire y diga, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces, sí, oremos. Gracias, Padres, bendito Dios por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios todopoderoso, Señor, que nos has bendecido con esta palabra, Señor. Sabemos, Señor, y reconocemos, Señor, que eres autoridad, Padre bendito Dios, que eres el principio y el fin, Señor, y que como tú no hay nadie, Señor. Padre, tú sanas, traes liberación, Padre bendito Dios. Tú eres un Dios de amor, Padre bendito Dios. Nos amas, nos cuidas y nos respaldas, Padre bendito Dios. Allá afuera, Señor, podrán haber miles de enemigos, Señor, pero tú, Padre bendito Dios, tú nos cuidas y nos cubres, Padre bendito Dios, con tu bendita sangre, Padre Santo. Solo tú y solo tú, Señor, no hay nadie más que tú, Padre bendito Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, cuídalos, Señor, por aquellos, Señor, de los que no pudieron venir, Padre bendito Dios. Cuídalos, bendice su camino, Señor. Aquellos que nos escuchan en el internet, Padre bendito Dios, bendícelos, cuídalos, protégelos, Padre bendito Dios. Y por todas aquellas almas, Señor, que están allá afuera, Señor, que necesitan de tu palabra, Señor. Danos palabra, Señor, en el momento adecuado, Señor, en nuestro trabajo, Padre bendito Dios, en la calle, donde sea, Padre bendito Dios, que nuestra boca no tiemble, Señor, a la hora de hablar de tu nombre, Padre bendito Dios. Cuídanos y protégenos, Señor. Padre Santo, gracias en el nombre del Señor Jesús.